Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 11. Palabra de Dios que hace mucho tiempo me viene dando vueltas. Simplemente el Señor me decía Nehemías, 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 Nehemías. Y cuando el pastor me dijo si podía predicar, yo dije no. Y después me dijo otra vez que tenía que predicar, yo dije ya, Nehemías. Y puse a estudiar el libro de Nehemías. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Cuando el pastor dice, hay que obedecer. Por lo menos fui obediente, obedecía a la segunda, pastor. No alcanzó a llegar a la tercera. Leemos entonces, para los que no tienen Biblia, entonces está proyectado en la pared. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Mes Quisleu viene siendo entre noviembre y diciembre. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, está hablando Nehemías, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, Nehemías, cuando él oyó estas palabras, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que distes a Moisés tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Concede ahora buen éxito. La Biblia lo dice para algunos que dicen que la palabra éxito no puede utilizarse desde un púlpito. La Biblia dice éxito. A tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pueden tomar sus asientos. Puede sacarlo nomás, Jazmín. Muchas gracias. Siempre cuando uno le dicen alguna situación y dice, no puede decir esta palabra porque esto no es bíblico, por favor, busquen y busquen hasta que encuentren la palabra en la Biblia, porque a veces simplemente son sinónimos, ¿ya? Así que no nos comamos todo lo que nos ponen en la mesa. Si hay algo que causa duda, prefiero que no se lo come, investigue primero. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nehemías. Nehemías, ¿cierto? Es un restaurador. Nehemías era el copero del rey, ¿ya?
Yo creo que después de esto van a querer todos leer el libro de Nehemías, que es un libro maravilloso. Nehemías era el copero del rey, y les voy a decir que el copero del rey era el hombre, es el hombre de confianza del rey, era como el que está, que probaba los alimentos antes que el rey, decía esto está apto para que el rey se lo pueda servir. Entonces quiere decir que era un hombre de confianza, ¿ya? De tal confianza, ¿cierto? Que si había algo que era malo, él lo desechaba para que todo lo mejor llegara a la boca, ¿cierto? Y al servicio del rey y de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el gran puesto que tenía Nehemías. Nehemías, ¿cierto? Era un restaurador. Nehemías no vivió en Jerusalén. Él, ¿cierto? Siempre estuvo ahí con el rey al amparo, ¿cierto? En el estado de Susa. Siempre estuvo ahí con el rey. Nunca vivió en Jerusalén, nunca estuvo con los judíos, pero él era judío, era un israelita, ¿verdad? Es como cuando a un niño, ¿cierto? Nace y se le da en adopción, pero él tiene, ¿cierto? Unas raíces, las mismas raíces tenía Nehemías, pero él nunca desconoció, él sabía cuáles eran sus raíces, él sabía que él era un israelita, por lo tanto eso siempre lo llevó en su corazón. Glorificado es el nombre del Señor para siempre. Él siempre estuvo preocupado por eso. Entonces, este hombre que vivía, como decía Jazmín ayer, el sueño americano, que tenía todos los lujos que puede tener una persona que sirve al amparo del rey, todos los lujos que puede tener una persona que es el segundo como el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Tiene todas las riquezas y tiene todo a su merced, todo lo tiene, ¿ya? Un hombre acomodado, ¿cierto? Y como dicen algunos, si abría sus closets podía tener muchas cosas, tenía buen alimento, buena casa y todo lo mejor. O sea, estaba muy bien anidado económicamente, ¿cierto? Por ser, ¿cierto?, la persona de confianza de este rey Artajerje. Glorificado sea el Señor para siempre. Pero ¿qué pasa con este Nehemías? Aún teniendo sus raíces, ¿cierto? Que él era un israelita, jamás olvidó su parentela. La Biblia dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, en la capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. ¿Cierto? Vino uno de sus hermanos, lo que hacemos nosotros cotidianamente cuando viene alguien, oye, ¿cómo está la familia? Si yo vivo en Santiago y vienen a visitarme, ¿y cómo están mis papás? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo está esta otra persona? ¿Cierto? Vinieron y le dijeron en qué situación estaba. Él se preocupó, como así también nosotros nos preocupamos por saber de otras personas también, de nuestras familias, ¿cierto? De nuestra parentela, de aquellos que quizás hace mucho tiempo que nosotros nos vemos. Es la misma actitud que tomó Nehemías. Entonces, ¿qué le dijeron? Y Nehemías, en una forma de explicarlo aquí y de escribirlo, dice, y me dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Se acuerdan ustedes del terremoto? ¿Sí? En mi casa se cayeron las panderetas y uno se siente desnudo, ¿verdad? Dentro de nuestras casas se derribaron las losas, algunos muebles se cayeron, algunos televisores de esos gordos se quebraron y era un desastre dentro de nuestras casas, ¿verdad? Y la gente quizás de más al sur o de más al norte preguntaban cómo estábamos nosotros, y nosotros decíamos, ¿sabes qué? Se nos cayeron las panderetas y se nos rompieron algunas cosas adentro y nosotros estamos un poco angustiados, ¿cierto? O sea, ya no teníamos la firmeza que teníamos cuando teníamos la pandereta o cuando estaban las losas bien puestas o que los muebles no estaban quebrajados. Teníamos temor, ¿cierto? ¿Qué temor teníamos? El temor de ser saqueados,
Muchos de ustedes vigilaron en sus casas para que no entraran a robar. ¿Por qué? Porque quedamos a expensas algunos, abiertos nuestras rejas, nuestras panderetas botadas, y por lo tanto se podían pasar de una casa a otra para poder entrarnos a robar, y por lo tanto nosotros no dormíamos tranquilos, ¿verdad? Nosotros lo que más hacíamos en la casa, en la pieza de mis papás y mi mamá, poníamos llenos de almohadas, por si venía algún atentado no cayera sobre ellos y por lo menos rebotaran algo en las almohadas que estaban ahí. Pero estábamos, ¿cierto?, como destruidos, nos sentíamos como miserables, como ¿quién nos puede ayudar a nosotros si este terremoto fue tan fuerte? Y más encima fuera andan saqueando, andan los carabineros, andan los bomberos, saquean los supermercados donde supuestamente hay fortaleza. ¿Qué más va a pasar con nosotros? Y nos sentíamos así. Ahora, Nehemías, ¿cierto?, viene y le dicen que todo aquel remanente que quedó de la cautividad están en una gran mal afrenta, están como destruidos, se sentían ultrajados, y el muro de Jerusalén está totalmente derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué pasa cuando nuestras puertas, nuestras casas, cierto, las chapas se pone mala y no la podemos arreglar hasta el otro día? ¿Dormimos tranquilos? No, definitivamente no. Nehemías dice: así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cierto? Se habían caído los muros, habían sido derribados los muros de Jerusalén, y la gente que estaba allí estaba totalmente desprovista. Los muros son fortalezas de los reinos en el Antiguo Testamento que ellos cuidaban. Al poner los muros, ¿cierto?, se cuidaban las viñas, los palacios, las ciudades, ¿cierto? Y a la hora que esos muros eran derrumbados, se sentían totalmente desprovistos. Yo ya veo que ustedes saben cómo sentirse con eso. Y los mismos muros también se ponían los flecheros para poder atacar al enemigo cuando venía, y se ponían ahí, disparaban de los muros, se subían a los muros y veían al enemigo que venía de lejos. Pero si no había muros, ¿dónde se iban a ganar para poder ver al enemigo que venía? En ninguna parte. Y más encima, los israelitas estaban completamente destruidos y, ¿cierto?, pasando hambre, pasando calamidades, y muchos burlándose de estos hombres, de este pueblo que era el pueblo de Dios. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Cuando usted escucha una tragedia, ¿qué es lo primero que hace? Uno dice: ¿sabe que te tengo una mala noticia? Siéntate mejor. ¿Qué es lo que hace cuando uno da una tragedia? ¡Pah! Se sienta, y cuando es muy mala, llora. ¿La ha pasado, no? ¿Por qué me siento? Porque es tan fuerte esto, es tan fuerte la información que me están dando, y era tan fuerte la información que le estaban dando a Nehemías que no soportó en su cuerpo y paz. Se sienta y dice la palabra que lloró. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Hizo duelo por algunos días, no por un día. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mala noticia, ¿cierto? Me decaigo, me siento, lloro, me compujo, oro, me visto de luto. Pero ¿qué dice Nehemías? Dice que ayunó, oró, y no solamente por un día, sino que por muchos días. Pasaron 4 meses entre este ayuno y esta oración y este duelo por la mala noticia que se había dado. Glorificado de Dios para siempre. ¿Y qué hizo en esta oración? Pero antes, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos una mala noticia? Yo no dudo que todos nos sentamos y lloramos, ¿verdad? Cuando se recibe una mala noticia, uno llora, ¿cierto? Se sienta, le da mucha pena. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Corremos y nos desesperamos. Cuando nos dan una mala noticia que quedamos sin trabajo, sí, nos sentamos y lloramos. Pero ¿qué hacemos? Nos desesperamos y empezamos a buscar los pitutos más grandes que podamos tener para buscar trabajo rapidito y encontrar rapidito trabajo.
Y buscamos por aquí, buscamos por allá, nos desesperamos por todos lados y no encontramos nada, absolutamente nada. Porque primero empezamos siempre al revés. Empezamos buscando lo imposible, pidiendo ayuda al imposible, en vez de pedir ayuda al posible, aquel que todo lo da, aquel que tiene todas las riquezas en gloria para cada uno de nosotros. Glorificado es el Señor para siempre. Y lo último que hacemos es ir al Dios Todopoderoso, y lo último que hacemos es orar y pedir a Dios de la gloria para que pueda ayudarnos a nosotros en este dolor de haber quedado sin trabajo, de haber quedado, ¿cierto?, sin nuestros hijos quizás cuando se nos van de casa, de haber quedado con el dolor más grande que nuestros hijos nos hicieron un desaire, ¿cierto? Y vamos y le contamos al vecino, al hermano, al amigo, a todos, pero lo que menos hacemos es doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios y contarle a Él lo que está sucediendo. Sigamos el ejemplo de Nehemías, hermanos. Cuando nuestros muros se están derribando, ¿qué pasa cuando nuestros muros se están derribando, están derribados? Nosotros nos quedamos ahí sumidos, como estaba el pueblo de Israel, sin hacer absolutamente nada. Y nos quedamos ahí hasta que venga alguien y nos rescate. Dios es misericordioso y siempre Dios nos va a ayudar para poder salir adelante. Nuestros muros se derrumban cuando pecamos. Nuestros muros se derrumban cuando no nos alimentamos por la palabra del Señor. Nuestros muros se derrumban, hermanos, cuando nuestros hijos han pecado, ¿cierto? Se han ido de nuestras casas. Nuestros muros se derrumban cuando usted cae en fornicación. Nuestros muros se derrumban cuando usted cae en adulterio. Nuestros muros se derrumban cuando usted cae en la codicia. Nuestros muros se derrumban cuando usted empieza a caer en la mentira. Nuestros muros se derrumban cuando nosotros empezamos a creer en todo menos en la palabra de Dios. Glorificado es el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué nuestros muros se derrumban? Porque no tenemos solidez ni tenemos la confianza de tomarnos de la palabra. ¿Por qué es eso? Porque leemos poco la palabra, porque conversamos poco con nuestro Padre. Y Dios nos llama en esta mañana a que conversemos con nuestro Padre. Y si sus muros están derrumbados y su interior está derrotado, ore, llore, ayune, póngase de luto, y entonces Dios le dará la respuesta. Y yo digo, cuando yo estaba leyendo este pasaje decía, ¿por qué Nehemías, estando tan acomodado al lado del rey, para qué se preocupó por ellos, siendo que él ni siquiera vivió con el pueblo de Israel, ni siquiera vivió con ellos? Él estuvo siempre al lado del rey, pero él se preocupó, y tanto era su llanto y tanto era su preocupación. Y yo decía, ¿pero y por qué? El Señor me dice, ¿pero sabes por qué? Porque él era mi hijo. Porque él era mi hijo. Y porque Dios tenía un propósito con él. Por eso cuando ustedes se preocupan por otro, usted dice, pero yo creo que a mí incluso me ha pasado, ¿por qué yo me tengo que preocupar por el resto de esta gente? Yo administro un grupo de 50 personas y de repente me llega mucho, pero ¿por qué tengo que preocuparme? Yo soy jefe aquí nomás y punto, y que se la arreglen solo. Y hoy me doy cuenta que no. Cuando Dios tiene propósito con cada uno de ustedes, usted se va a preocupar por el otro. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios y el otro es un hijo de Dios. Y por lo tanto, si es hijo de Dios, nosotros somos hermanos y nos tenemos que preocupar unos por otros. Entonces, Nehemías se preocupó, aún no viviendo en ese remanente, se preocupó porque él era un escogido de Dios, porque él era hermano de los que estaban ahí en congoja, porque era hermano de los que estaban sufriendo. Glorificado es Dios para siempre. Oí estas palabras y me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Me arrodillo y cuando tengo problemas, Señor, por favor, te pido que perdone mis pecados y te pido que por favor me saques de aquí, rapidito, y nos paramos y nos mandamos a cambiar. Y mientras más rapidito es mejor.
Glorificado es el nombre del Señor para siempre. Dios tenga misericordia de nosotros. Primero, hermano, tenemos que reconocer que Dios es el Dios de los cielos, el Dios del universo, el Dios del cosmos, o sea, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el que está en medio de nosotros, el que te dio la vida, el que te dio todo lo que tú tienes. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte. Reconocer que Dios es fuerte, que es invencible. Porque entonces no podría arrodillarme si yo creo que Dios no es un Dios fuerte, ni tampoco es un Dios invencible. Es como cuando a los niños nosotros les enseñamos, es tu superpoderoso. Y ellos creen que Dios es el superpoderoso, el superhéroe. Reconozcamos nosotros y aceptemos a este Dios como el Dios de los cielos, el fuerte, el grande, el que se mueve en misericordia de aquí para allá. Glorificado es el nombre del Señor para siempre. El temible, aquel que tienen que temblar todos los pueblos y naciones. El que cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Guarda el pacto y guarda sus promesas. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de usted. Aleluya. Mayor testimonio que el Marcelo, yo lo vi. Estuve a los 5 minutos que él tuvo su accidente. El dolor era muy grande cuando iba a ver si realmente el Marcelo cómo estaba. Yo les voy a decir que el furgón quedó cordión, pero el Marcelo ni siquiera tuvo una esguince en su rodilla ni sus pies, porque Dios es grande. Y solo porque él es hijo de Dios, el carabinero llamó al fiscal y el fiscal no fue él que abrió la boca y dijo: entréguenle los documentos a ese caballero, porque ni siquiera lo conocía. ¿Qué fiscal da un veredicto por teléfono? Yo le decía a Marcel, nada de lo que te pasó es una casualidad, nada. Esto fue para que él creyera más en Dios y para que yo también lo creyera, y para los que están alrededor mío también creyeran. Glorificado es el nombre de Dios para siempre. No fuimos resentidos porque la pega se hizo igual. Todo se hizo igual, no tuvimos reclamos de clientes, estuvimos saliendo 2 horas más tarde en todo lo que se hizo. Pero mi Dios es grande y mi Dios es soberano. Porque cuando uno tiene a cargo muchas personas, sí que es fuerte la carga que se lleva, porque si a uno le pasa algo, uno tiene que responsabilizarse de lo que le pasa a ese uno. Así que, hermanos, cada vez que se siente en su volante, y lo que hago yo todas las mañanas, Señor, guía este volante. Porque usted puede ser una persona que maneje muy bien, puede ser muy prudente, pero no fue lo que le pasó al Marcelo. Marcelo fue muy prudente, pero hubo otro que no lo fue. Yo decía, estuvo el ángel de Jehová allí. Estuvo el ángel, porque el camión llevaba 8 carros, hermano, 8 carros pesados con ropa. Y las personas quedaron vivas. Yo vi cómo ellos lo sacaron y cómo gritaban del dolor. Era un matrimonio. Cómo gritaban de dolor. Pero sin embargo les voy a decir que los carabineros venían donde mí. Quédese tranquila. El joven no tuvo la culpa. No se preocupe, no le va a pasar nada. Es que bien que está bien. Más encima Marcelo va y me dice, yo me voy a mi cafecito y mi pancito porque vamos a estar tanto tiempo allá. Yo le dije al pastor Norindo, no te preocupes. Y él incluso me echó un chiste, me dijo, me llevo mi café y me llevo mi pancito porque voy a estar toda la mañana allá. Pero ese es mi Dios, ese Dios grande, ese Dios que si sus murallas están en este momento derribadas por el dolor que le ha ocasionado un hijo, un esposo, una madre, su suegra, su suegro, que se han derribado esas murallas, Dios las quiere reconstruir en esta mañana. ¿Y sabe cómo las va a reconstruir? Reconozca primero, ¿cierto?, que Dios
es grande, que es fuerte, que es el Dios de los cielos, que es el Dios temible, que guarda el pacto. Crean la palabra que Él guarda el pacto, que a sus hijos nada malo les va a pasar. Glorificado es el nombre para siempre. Y si hubiere algo que me tocare, esto me ayudará para crecer en la presencia del Señor. Alabado es Dios. Y Él guarda el pacto y misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. No espere que el socorro de Jehová venga si usted no está guardando el mandamiento de Dios, no se está apartando del pecado. ¿Qué era pecado? He escuchado muy bien en la escuela dominical, lo que no le agrada a Dios. ¿Y usted sabe lo que no le agrada a Dios? ¿Los niños saben lo que no le agrada a Dios? Traerse el lápiz del compañero, encontrarse algo en el suelo y no devolverlo, eso no le agrada a Dios. Copiar, hoy siempre lo digo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tuve la mala experiencia de que alguna vez copié y me pillaron. Nunca más, Señor, lo voy a hacer. Yo me convertí a Señor a los 13 años. Y a los 13 años yo copiaba. Pero cuando me pillaron, me arrepentí y nunca más lo hice. Prefería sacarme un 1, pero no copiar. No copiar. No copiar. Porque al final nos desgastamos tratando de copiar y no aprendemos nada. Que el Señor nos bendiga. Eso no agrada a Dios, el copiar al otro, a los alumnos, el ser deshonesto, eso no agrada a Dios. Y ahora dice Nehemías, esté ahora atento tu oído, después de haberlo alabado, después de haber reconocido la soberanía de Dios, después de haber reconocido que Él es el Dios de los cielos, que es el temible, que es el fuerte. Entonces le pide ahora recién le dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Recién estamos en condiciones de alzar nuestra voz y hacer una petición. Me reía el otro día porque la hermana su esposa, Teresa. A Jazmín andaba con unos pantalones que están rotos aquí, la moda, pantalón roto. Y me acordaba porque la hermana Teresa le dice, oh hermana Patricia, ¿usted no tiene una aguja para coser los pantalones a la Jazmín? Y la Jazmín le dijo, ¿sabe por qué tengo pantalones rotos? Es porque son todas las oraciones que ha hecho usted para que vuelva a la iglesia. Muy buena sacada. Y me acordé cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cierto, hermana Janet? Teníamos callo en las rodillas, ¿cierto? Y los pantalones de los hermanos, y justo en esa parte se le ponían blanco. ¿Sí? Glorificado es el nombre del Señor. Yo no sé si alguna hora tenemos callo en las rodillas. Y yo no veo los pantalones de los hermanos blancos. No sé si estaremos orando de guata, sentados, acostados, no lo sé. Pero la Biblia dice, sí, la alfombra igual se pone en blanco. Pero la Biblia dice que ante la presencia del Señor, toda rodilla se doblará. Y ya habla de rodillas, no habla de sentaderas, no habla de espalda, ni tampoco habla de guata. Dice rodillas. Toda rodilla se doblará delante de la presencia del Señor. Crédulos e incrédulos igual se arrodillarán, naciones se arrodillarán delante de la presencia del Señor, porque reconocerán que Dios es el Dios del cielo, que Dios es el Dios fuerte. Y mayormente nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener callos en las rodillas. El Señor nos está mandando, hermanos, a orar de rodillas ante la presencia del Señor. Glorificado es Dios para siempre. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Oro día y noche delante de ti por tus hijos, por tus siervos, por los hijos de Israel. Día y noche. No 5 minutos, ni 4 minutos, un día a la semana. Día y noche. Si queremos que nuestros muros se reconstruyan a nuestro alrededor, día y noche.
Si queremos que nuestros hijos vuelvan al redil día y noche. Si queremos tener nuestro matrimonio que se fortalezca porque está medio debilucho, día y noche. Glorificado es Dios para siempre. La gota, ¿cierto? Para que pueda quebrarse el frasco, tic, 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 tic. No para. Glorificado es Dios para siempre. ¿Qué pide Dios? Constancia. Que seamos constantes en Él. Que no seamos hoy y mañana no, como las ondas del mar, que van y vienen, van y vienen. Cuando de repente vienen, destruyen. Y cuando no vienen, ¿cierto? Estamos ahí mirando, que venga la ola. No, tenemos que ser constantes. ¿Sabe lo que es constancia? Todos los días. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti y de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. No dice solamente ellos son los pecadores. No, si el coro es el que está pecando. No, yo y el coro estoy pecando. Yo estoy yéndome, ¿cierto?, en contra de mi padre. Yo y usted estamos pecando contra Dios. Involúcrese. Nehemías estaba acá en otro lado, pero dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Israel era la casa de su padre. Hemos pecado, confesemos pecado. No es solamente el otro el pecador, todos somos pecadores. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ustedes saben cuáles son los estatutos que dieron a Moisés tu siervo, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Mire, después que pide perdón, ¿cierto? ¿Qué hace? Pidió perdón por los pecados de su pueblo, la casa de su padre. Entonces él, como sabe de la Biblia, pero como nosotros a veces no sabemos de la Biblia, no tenemos de dónde agarrarnos para poder seguir orando. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. O sea, él sabía los estatutos de Moisés que le habían dado. Entonces le dice, Jehová Dios, acuérdate, ¿cierto?, de esto que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Hermano, si usted peca, va a ser desalojado de la presencia de Dios. Va a ser disperso, porque el que peca, ¿cierto?, se aparta de Dios y es disperso. Y después uno va diciendo, no sé por qué estoy así, es porque pecó, hermano. Si está arruinado es porque pecó, simplemente por eso. Pero si os volviereis a mí, dice, y vuelve a recordar la palabra puesta en Deuteronomio, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, o sea, si usted pecó y anduvo errante, ¿cierto?, y estuvo disperso por algún lado, la Biblia dice, pero si ustedes se vuelven a mí, si ustedes regresan al redil, si ustedes regresan a su padre, dice, y guardareis otra vez, y guardaran nuevamente mis mandamientos, guardarlos y los pusierais por obra, o sea, hacerlo, practicar el amor, la mansedumbre, la paciencia, la bondad. Entonces, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, aunque usted estuviera en el último rincón del mundo y ya no hubiera nada que lo pudiera levantar, que usted dice, yo no tengo remedio, no tengo salvación, ¿qué voy a hacer? Está todo destruido. Dice que vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, desde allí yo os recogeré. Glorificado es el nombre del Señor para siempre. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Aleluya, glorificado es el nombre del Señor. ¿Y por qué estoy hablando esto, hermanos? Porque esto es viviente en mi vida y quiero decirles, mis muros se destruyeron. Mi cuerpo se destrozó de pedazo en pedazo. Pero cuando yo me senté, cuando nació mi hija, yo me senté y dije, no. Lloré, oré, ayuné. Señor, sácame de aquí. Sácame de aquí. Quiero volver a mi tierra. Pero no quiero volver a mi tierra para causar lástima a nadie. Quiero volver a mi tierra y no quiero pedir trabajo. Yo quiero dar trabajo. Pasaron 6 años en esa bendita oración desde el día que mi hija nació. Y el Señor reconciliándome con Dios. Y el Señor en 6 años me trajo a mi tierra, me trajo a mis raíces. Y no pedí trabajo, doy trabajo. Glorificado es el nombre del Señor para siempre. Si Dios tuvo poder para reconstruir mi muro, para reconstruir mi espíritu acongojado, mi espíritu muerto, mi espíritu destruido por culpa del pecado, porque yo, primera pecadora, por culpa del pecado, y pude pedir perdón, y Dios hizo restitución. Entonces dice que aquí ahora yo estoy aquí en Michaihue, donde habita el Señor juntamente con ustedes, y puedo alabar y bendecir el nombre de mi Dios que vive y reina para siempre. Alabado Dios para siempre. Cuando uno es desterrado en el desierto, que me pasó con una hija en brazos, sin trabajo y sin ninguna cosa, lo único que tiene que hacer uno es confiar en las promesas del Señor. Porque si para un hombre es difícil no tener trabajo y estando solo, para una mujer es más difícil estar sin trabajo y con una hija en brazo. Dios bendiga a todas las madres solteras. Glorificado es el Señor para siempre. Que Dios les dé mucha fuerza, mucho ánimo. Aquellas viudas que están solas, criando a sus hijos, Dios es su fortaleza. No se aparte del Señor. No peque. Si usted no peca y está en las manos del Señor, está en los mandamientos de Dios y está haciendo la voluntad de Dios, está poniendo por obra la palabra del Señor, Dios le va a bendecir. Y va a ver crecer a sus hijos y sus hijos serán de bendición. Glorificado es el Señor para siempre. Ellos, dice Nehemías, pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son los siervos de Dios, que fueron comprados a precio de sangre. Aleluya. Jesucristo en el Calvario de la cruz dio su sangre por cada uno de nosotros. No importa cuán grande sea su pecado, aunque los pecados son todos iguales. Pero nosotros los seres humanos decimos las lesbianas, los homosexuales son más grandes los pecados, las prostitutas son más grandes los pecados. Nosotros tenemos esa tendencia. Como nosotros tenemos esa tendencia, yo digo, no importa cuán grande usted crea que sea su pecado, pero Jesucristo murió en el Calvario de la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted fuera restaurado, para que fuera redimido, para que fuera justificado por gracia. No tiene que pagar ningún precio, no tiene que traer ni ofrenda. Esa ofrenda es por gratitud. No es porque usted tiene que sentirse obligado para traer el diezmo ni las primicias. Se trae por amor, se trae por gratitud a Dios. Es simplemente un símbolo de que Dios es mi proveedor y mi sustentador. Ellos pues son tus siervos, estos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. La mano poderosa de Dios está sobre su pueblo. ¿Para qué? Para levantarnos, para redimirnos, para perdonarnos y para llenarnos del Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo, que le ayudará, le dará fuerzas para seguir adelante. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios, he dejado
mi forma grata de estar en mi casa, en mi sillón maravilloso que me compré, que me reclino para atrás. Lo he dejado para servirte a ti, al único Dios verdadero. Nehemías dice, porque yo servía de copero al rey en pasado. Dejé eso, dejé el sueño americano, dejé la piscina, dejé los ricos manjares, las mesas largas, blancas, con un montón de frutas, de carne, de todos los tipos. ¿Por qué? Por ir a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Por qué dejo el pecado? ¿Por qué dejo la comodidad de mi casa? Para reconstruir mis muros. Glorificado sea el Señor para siempre. Dios quiere, hermanos, Dios no quiere hermanos en decadencia. Dios quiere que se levante de ahí, del dolor, que se levante, Señor, Dios, de todo lo que usted tiene, de la congoja, que deje el pecado a un lado y que se levante y siga a Cristo, que es Dios Todopoderoso. Glorificado sea el Señor para siempre. Les voy a invitar que se pongan de pies, hermanos. Dios está aquí. Y yo sé que hay muros que están destruidos. Y sé que Dios tiene poder para levantar esos muros y poder, cierto, que seamos fortificados y que cuando venga el enemigo nosotros podamos combatir desde nuestros muros y poder derribar el pecado que existe o que quiere venir a atacar nuestras vidas. Poner unas trincheras sobre nosotros, porque Dios es todopoderoso. Pida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dará poder para resistir al diablo, para que éste huya de usted y se arranque como los perros cuando de repente ladran y uno les pega un grito y salen arrancando hacia atrás. Glorificado sea el Señor para siempre. Dios nos bendiga, hermanos. Les voy a invitar que cantemos al Señor y ahí en cánticos de adoración, de alabanza, si usted quiere reconstruir su vida, pase adelante o lo hace ahí mismo donde está. Venga donde el Señor, pongamos nuestras rodillas con callo, nuestros pantalones que se queden blancos delante de la presencia de Dios. Si quiere respuesta de Dios, tienes que ser constante, día tras día, noche tras noche, para que Dios responda a nuestras oraciones. Dios quiere un pueblo humilde. Dios quiere un pueblo que le reconozca su soberanía. Quiere que reconozca su poder. Quiere que reconozca la fuerza y lo soberano que Él es, el Dios Todopoderoso. Glorificado sea el Señor para siempre.